El continente que desapareció del Polo Norte. El misterio que los mapas antiguos se niegan a olvidar. Durante siglos, los cartógrafos europeos dibujaron el mundo con un detalle sorprendente para su época. Sus satélites sin vuelos polares, sin satélites, sin vuelos polares y con expediciones extremadamente limitadas, lograron representar costas montañosas y continentes con una precisión que aún hoy asombra. Pero entre esos mapas aparece un elemento que hoy parece imposible. Una enorme masa de tierra en el Polo Norte dividida en 4 regiones por grandes ríos que convergen en el centro hacia una roca negra monumental llamada Rupes Nigra. Mapas del siglo XVI, como los de Gerardus Mercator, muestran claramente esta estructura. 4 grandes islas alrededor de un abismo central magnético. En el corazón de ese mundo polar se describe una montaña o roca negra gigantesca que, según algunos textos antiguos, tendría propiedades magnéticas capaces de influir en las brújulas de los navegantes. La explicación oficial moderna es simple. Un error cartográfico basado en rumores o interpretaciones equivocadas de relatos de exploradores. Pero esa respuesta plantea un problema incómodo. ¿Por qué no estamos hablando de un solo mapa? Existen decenas de mapas producidos por diferentes cartógrafos en distintos países y décadas que repiten el mismo patrón. Las 4 tierras del norte, los canales que las separan y el misterioso centro magnético. ¿Cómo es posible que tantos cartógrafos replicaran el mismo error con una estructura tan específica? ¿De dónde salió esa información? Algunos investigadores creen que Mercator y otros geógrafos se basaban en fuentes aún más antiguas, hoy desaparecidas. Documentos de viajes medievales, crónicas de exploradores nórdicos o incluso relatos vinculados con la mítica Hiperbórea, una tierra del extremo norte mencionada por autores griegos como Heródoto y Píndaro. En esas tradiciones, Hiperbórea no era simplemente una región fría, era descrita como un lugar especial del mundo, una tierra cercana al eje del cielo, asociada con conocimiento, astronomía y ciclos cósmicos. Curiosamente, algunos de los mapas que representan el Polo Norte, con 4 regiones, recuerdan sorprendentemente a algunos modelos cosmológicos donde el mundo se organizaba alrededor de un centro polar. Y entonces surge otra pregunta aún más inquietante. Si todo esto era simplemente un error, ¿por qué desapareció tan completamente de la cartografía posterior? Durante los siglos XVIII y XIX, cuando las exploraciones polares comenzaron a intensificarse, el misterioso continente del norte dejó de aparecer en los mapas. Fue reemplazado por lo que conocemos hoy océano cubierto de hielo. Sin embargo, incluso en la ciencia moderna, el Polo Norte sigue siendo un lugar extraño. Allí convergen líneas magnéticas, corrientes oceánicas y patrones climáticos que aún hoy no comprendemos completamente. El propio polo magnético de la Tierra se mueve constantemente, desplazándose cientos de kilómetros a lo largo del tiempo. Algunos investigadores alternativos sugieren que los antiguos mapas podrían estar reflejando
una geografía polar diferente en el pasado, quizás anterior a cambios climáticos, glaciaciones o transformaciones geológicas. Otros creen que se trataba de un modelo simbólico del mundo interpretado literalmente por los cartógrafos. Y también existe una tercera posibilidad, mucho más incómoda, que parte del conocimiento geográfico antiguo se haya perdido, reinterpretado o simplificado con el paso de los siglos, porque la historia de la cartografía está llena de casos similares. Islas que aparecieron durante siglos y luego desaparecieron de los mapas. Continentes supuestos que fueron aceptados durante generaciones. Territorios descritos en crónicas antiguas que hoy no sabemos ubicar. El ejemplo más famoso es Friesland, una isla que figuró en los mapas europeos durante más de 200 años antes de desaparecer de la geografía oficial. Entonces la pregunta inevitable vuelve a surgir. Si un territorio puede existir en los mapas durante siglos y luego desaparece, ¿qué garantiza que siempre sepamos exactamente cómo era el mundo en el pasado? Quizás Hiperbórea fue solo un mito. Quizás fue un error repetido. O quizá los mapas antiguos estaban registrando algo que ya no existe, algo que cambió antes de que la exploración moderna llegara a confirmarlo. Porque cuando uno examina con atención la historia descubre algo inquietante. A veces los mapas no solo muestran el mundo, también revelan lo que la humanidad alguna vez creyó saber y luego decidió olvidar. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.